Ya, voy a explicar el mapa histórico de las ideas políticas en Chile. Es un mapa somero, explicando un poquito cómo ha sido la continuidad de la idea. Eh, lo subí a Twitter, pero se ve un poco borroso y lo demás, las otras personas lo han recibido y no está de más explicar algunas cosas. Voy a ir haciendo zoom. Primero en este video voy a explicar lo que es derecha, porque como ustedes ven acá un sinfín de líneas conductoras, acá hay derecha, izquierda, centro, nacionalistas, de todo. Entonces por eso vamos a ir partiendo con lo que nosotros conocemos normalmente como derecha, que serían las líneas azules principalmente, ¿ok? Lo que sí, claro, acá históricamente están los inicios, acá están todo lo que tiene que ver con lo actual y acá unas clasificaciones que hago yo de lo que es la situación actual. ¿Ya? Vamos entonces a avanzar con un tema de la derecha en específico y nos vamos a que principalmente la influencia, aquí podemos ver los partidos conservador y liberal. Partido conservador y liberal, que son los primeros partidos políticos eh, que podría decirse derecha, o sea, no eran derechas en ese tiempo, no existía esa visión, pero eso es la fuente y la matriz de la derecha actual. Eh, la fuente de los conservadores, la fuente filosófica o metafísica o teológica de los conservadores es el cristianismo católico, que es heredero del Imperio Español. ¿Ya? Acá está la bandera del Imperio Español, cristianismo católico, y le influyen principalmente en los conservadores. Los liberales son influidos principalmente por lo que son los conceptos de la Ilustración francesa, es decir, la razón, el iluminismo propiamente tal, qué sé yo, el tema relacionado con la preponderancia del ser humano, el antropocentrismo, etcétera. Y también con la influencia del liberalismo inglés, es decir, los dos grandes potencias del siglo XIX, el Imperio Británico y los franceses. Entonces, qué sé yo, todo lo que influyó el Código Napoleónico, etcétera. ¿Ya? Esas son las ideas matrices que vienen, que nutren a los liberales de esa época. Eh, y como decíamos, los conservadores se nutren principalmente del catolicismo hispánico. Acá pongo a Portales, que Portales le pongo la bandera de Chile porque es como lo primero propiamente síntesis que se hace en Chile de un pensamiento político propiamente chileno, que en realidad es pragmatismo, ¿ya? Que es influido por lo que es la propia Ilustración francesa, que tiene los conceptos de república, separación de los poderes del Estado, etcétera, a pesar de que es el forjador del concepto del principio de autoridad y el autoritarismo, pero con una república, no una monarquía. Pero una visión bien pragmática porque acá pongo la influencia del Imperio Español, es decir, Chile fue parte de una monarquía durante 300 años y había que solamente sacarle la corona al rey y ponérsela al presidente, pero un presidente sin corona, que seguir respetando la misma figura del, del rey, pero en el presidencialismo chileno. Y también hay influencia del liberalismo inglés, aunque no es propiamente tal, pero en realidad es un tema más económico, donde Portales se alejó del monopolio del Imperio Español, el comercio y se fue a comerciar con los ingleses, no le fue muy bien, pero ahí hay un esbozo es en realidad una visión pragmática, fusionando la ilustración francesa, el liberalismo inglés, tradición española, una relación más o menos eh, de respeto con la iglesia, etcétera. De respeto me refiero de que después del periodo de, la, de los ensayos constitucionales liberales, él restituyó a la iglesia la mayoría de las cosas que habían sido requisadas por los liberales, derechos, bienes, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalle en lo que es la lucha de los liberales conservadores durante el siglo XIX, pero también aquí destaco el surgimiento de lo que es el Partido Nacional Monbarista, ya en los años 1854, creo, que vienen siendo herederos de la visión de Portales y del principio de autoridad, y obviamente de Montt y Varas y todo lo que tiene que ver con Andrés Bello, etcétera. ¿Ok? Eh, ya en el siglo XX empieza a surgir todo el tema de la cuestión social, todo el tema surge la clase proletaria, que es heredera de la revolución industrial, y en Chile en específico lo que tiene que ver con la salitrera. Y ese problema social, la primera respuesta que se da aquí en Chile la empiezan a dar el nacionalismo chileno del siglo XX, a partir de 1905, qué sé yo, con los libros de Nicolás Palacio, o los ensayistas que se empiezan a desarrollar
bastante fuerte en primeros 20 años del 20, 30 años del siglo XX. Y la derecha, siguiendo con la derecha, recuerden, conservadores y liberales terminan ya tomando un camino más propio como valga la redundancia, propiamente derecha. ¿Por qué? Porque acá arriba empiezan a surgir, obviamente en este problema de la cuestión social, el tema del surgimiento de los partidos comunista y el Partido Socialista. Entonces ya aparece una izquierda. Y al aparecer una izquierda, estos dos grupos, estos partidos tradicionales, ya se empiezan a actuar más en conjunto como una propia derecha, con una visión económica más liberal, influida principalmente por los ingleses, y un conservadurismo católico. De ese partido conservador surge lo que es la falange, y esa falange va a ser posteriormente la democracia cristiana, es decir, la democracia cristiana surge de un partido que sería propiamente derecha, pero sería un ala más con conciencia social dentro del conservadurismo clásico chileno. Estos dos partidos liberales conservadores, ya avanzando el siglo XX, ya en los años 60, terminan en su desesperación frente al avance de las visiones marxistas, es decir, comunismo, socialismo, y por el tema de la Revolución Cubana, terminan apoyando el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que es demócrata cristiano. Y acá pongo a los Chicago, es decir, aparece ahora un nuevo imperio, el imperio norteamericano, que empieza a hacer un apoyo económico a economistas de la Universidad Católica que van a estudiar a Chicago y empiezan a estudiar y después traen las visiones económicas de Chicago de Milton Friedman, que si las seguimos después van a influir al gobierno militar. Este apoyo liberal conservador al gobierno de Frey, que no recibió ninguna respuesta ya siendo gobierno por parte de Frey, y que fue una actitud más que nada de miedo, terminan de dejar de apoyar al gobierno de Frey y crean ya definitivamente el Partido Nacional. Partido Nacional que también se nutre de una influencia bastante importante de nacionalistas que habían quedado huérfanos post Segunda Guerra Mundial, después de que la idea principalmente corporativista de los movimientos nacionalistas de principios del siglo XX terminan siendo derrotadas. Su único camino terminan siendo antimarxistas y apuestan a apoyar al partido también apuestan al Partido Nacional, y otros grupos también nacionalistas que tenían fusión con algunos movimientos conservadores como los agrarios laboristas también terminan apoyando a este Partido Nacional. Dentro de los grupos también nacionalistas surge ya dentro ya del periodo de los gobiernos de la Unidad Popular el movimiento Patria Libertad, que es un movimiento que se enfrenta a la Unidad Popular, pero también tiene un discurso político, tiene un programa y enfatiza el corporativismo, es decir, y un nacionalismo. Eh, 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 Estas ideas también influyen y llegan a lo que va a ser el mismo gobierno militar. Voy a hacer un zoom acá. Y paralelamente hay también grupos que empiezan a surgir en esa época bien efervescente, que es el gremialismo, que viene principalmente del Partido Conservador. Jaime Guzmán es un movimiento universitario que busca darle énfasis a la sociedad civil, a los gremios, etcétera. Y también la influencia de un tradicionalismo hispánico, es decir, escritores pensando como Jaime Saguirre, Osvaldo Lira, que vienen siguiendo una corriente conservadora católica de raigambre hispánica, que también tiene muy influenciado por las ideas que vienen de Franco en España, que estaba en ese momento Francisco Franco. Entonces, Patria Libertad, tradicionalismo hispánico, gremialismo, Partido Nacional, fusión liberal conservadora, más Chicago, pero también, vimos la línea celeste, viene el gobierno de Frey, es decir, un grupo importante de la democracia cristiana, es lo que termina reuniéndose en lo que es los primeros años del gobierno militar. Pero también hay una democracia cristiana que no apoya el gobierno militar y termina yéndose hacia más a la izquierda. Ya dentro del gobierno militar, los pocos que apoyaron la democracia cristiana del gobierno militar terminan saliendo y volviendo a su origen acá arriba, a su camino. Y también nacionalistas amarillos terminan saliendo del gobierno militar, algunos Avanzada Nacional, que es un partido que se formó principalmente para seguir la línea de un pinochetismo y que después termina siendo la unión de centro-centro, quizá, que terminó con un candidato presidencial en los años 90 como es Errázuri. Y algunos de Avanzada Nacional nacionalistas terminan volviendo al nacionalismo chileno propiamente tal, donde ahí se desarrolla principalmente en esa época un tema más de escrito, más de análisis, más de estudio, más que propiamente político, decepcionado del gobierno militar, para decir verdad.
Y el gobierno queda con gremialistas y neoliberales, gremialistas de Jaime Guzmán y neoliberales de Chicago. Y esa fusión que hace Jaime Guzmán de manera espectacular, me refiero de como con un pragmatismo muy propio de Jaime Guzmán, es lo que cimienta la derecha de los años 90-2000, que es la RN y UDI. RN y UDI que actúan en política durante esos años principalmente como una alianza, eh, donde está fuerte el componente conservador en la UDI, pero liberal en lo económico, y en RN un esbozo de liberalismo, pero también con libertad económica, obviamente. Y esa fusión queda bien, es la que por 30 años es la derecha chilena, pero que como vemos ahoga diferentes visiones dentro de la derecha como el tradicionalismo hispánico, qué sé yo, los agrarios laboristas, incluso también movimientos nacionalistas, ¿ya? Este economicismo de esta RNUDI es la que predomina durante los años, economicismo que yo puse acá como la influencia norteamericana de Chicago, ¿está? Ese economicismo, es decir, de que con la visión de Milton Friedman de que es la economía la que da estabilidad a un país, que la relación económica y no la política en sí, hace que la derecha abandone el frente político y se dedique principalmente a lo que es la economía y la gestión, etcétera, la tecnocracia. Y eso genera un espacio para que arriba se desarrolle un amplio abanico de visiones de derecha, de izquierda, no muy unidas, pero una amplia discusión hegemónica cultural dentro en la izquierda. Seguimos acá, Chile Vamos, ya Chile Vamos, antes del gobierno, del segundo gobierno de Piñera, empiezan los cuestionamientos dentro de la derecha, es decir, oye, hay más derechas dentro de la derecha tradicional, que de tradicional tiene poco, porque en realidad es una derecha bastante nueva, que como vemos acá es neoliberal y que viene de Chicago, que esto que aparece aquí como extra, no es la derecha que viene de acá, de esta línea más histórica. Y de ese Chile Vamos tenemos el Chicago Liberalismo, que es propiamente derecha tradicional, entre comillas, de la nueva derecha, UDI y Libertad y Desarrollo. De ahí salen grupos de José Antonio Caz y los republicanos, pues, que son más que nada más conservadores que dentro de esa unión Chicago Liberalista. También surge Bópoli, que son más que conservadores, son lo contrario, son más liberales que conservadores, pero tienen todavía mucha influencia de un cierto grado de conservadurismo, y de ahí también salen algunos de Bópoli salen, y no han formado propiamente un partido, pero sí una corriente ya de liberales clásicos, es decir, que son liberales filosóficos, es decir, sacan toda visión tradicionalista o conservadora y son, podría decirse, liberales puros, ¿ok? Y también tenemos dentro de lo que era el Chicago Liberalismo, salió Cass, como decía. También tienen algunos grupos libertarios, que son grupos que son liberales en lo económico, pero tienen también su fuente matriz, no es tanto en la filosofía clásica liberal, que podría ser Locke o Adam Smith o John Stuart Mill o Tocqueville, sino que son libertarios que se fundamentan en la corriente que viene más que nada de Estados Unidos, de un liberalismo incluso que tiene bastante raigambre religiosa, un liberalismo que tiene influencia bíblica incluso, que le parece que sería la all right. Entonces, y bueno, y aparte, lo llamativo también de José Antonio Caz es que también en ese espacio conservador une no solamente el conservadurismo católico, sino también el conservadurismo cristiano evangélico protestante, o sea, se fusiona protestante con católico ahí. Y los nacional libertarios, que podrían ser también libertarios que le dan énfasis más a lo nacional, pero un nacionalismo más patriota, más cívico, no el nacionalismo clásico chileno que está acá arriba, que viene de una tradición histórica de 1905, por lo menos. Y acá dos movimientos que son Fuerza Nacional y Patriotas por Chile, que van más que nada al discurso ante las Fuerzas Armadas. Los pongo sin color porque todavía creo que se puede seguir clasificando ese espacio, esos grupos. Y por acá tenemos el republicanismo popular, que es una visión más con conciencia social dentro de la derecha, pero no conservadora, no con una matriz conservadora o cristiana, sino que más laica, y muy republicana desde el punto de vista de la separación de poder, etcétera, y con conciencia de pueblo y de territorio. Es lo que le llama Hugo Herrera, y que es más o menos la fuente de Mario Desbordes, el republicanismo popular telúrico. Y acá arriba, siguiendo la línea azul que cruza hacia allá el centro, podría decirse que serían los social cristianos, donde está Osandón,
donde está Chalper, y que tienen visiones, se fundamentan en una visión comunitarista, pero también republicana, aristotélica, y que a veces se empata con los demócratas cristianos.